Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Bienvenidos también a Emisora del Sur. Arrancamos en este veranillo de San Juan, veranillo de Santa Rosa, no sé, es un veranillo que no nos importa el nombre que tenga porque lo estamos aplaudiendo con Gonzalo Gervás, que está en controles de emisión como siempre, con esa elegancia que lo caracteriza, y Carolina Cuadro con la elegancia que también la caracteriza a ella, está como siempre produciendo este programa, amigos, que se llama La Máquina de Pensar y que comienza así. Otros Espacio Aquelarre, la columna de fotografía de La Máquina de Pensar. Del otro lado de la línea espero que esté Anabela Balduvino. ¿Cómo andas, Anabela? ¿Andás bien? Sí, muy bien. Buenas noches para ti, para Gonzalo, para Carolina, para todos tus oyentes y contentos con el calorcito y que no se vaya. Que no se vaya, pero igual se va a ir, te lo digo, ¿no? Y bueno, sí, pero no me amarguen eso, sea la alegría de que pensar que no se va. Sí. Tenemos que bancar. Hay que decir que Anabela Balduvino, para hoy, ella, anticipaste que ibas a hablar de una fotografía de un fotógrafo muy, pero muy especial, porque es alguien que es muy conocido y bueno, y es realmente admirado, no por tanto por su fotografía, sino por su literatura. Literatura, ¿verdad? Sí, o sea, me gustaba hablar de las fotografías de Juan Rulfo, eh, que son muy buenas, y quiero decir que él está en un momento, las fotografías que él hace, ¿no?, en que hubieron otros grandes fotógrafos. México tiene un montón de muy buenos fotógrafos y fotógrafas, y en el caso de Juan Rulfo prácticamente no se lo conoce por su fotografía, siendo que hizo un trabajo extraordinario. Y tampoco se lo nombra tanto por lo que fue su aporte a 37 producciones cinematográficas. O sea, él colaboró en 37 Mirá producciones vos, no sabía cinematográficas. que tenía tanta, realmente no sabía, sé que había estado vinculado al cine, que se habían hecho algunos guiones, él un poco había trabajado, pero no en 37, son muchos, ¿no? Que son muchos, ¿verdad? Bueno, Ujú. un hijo suyo siguió con el cine, ¿no? Juan Carlos Ruth. Es documentalista el hijo, ¿no? El hijo El sí, hijo, el sí, hijo sí, documentalista. sí, el hijo es documentalista. Pero es muy interesante, eh, mm, para mí, lo que son las fotografías de Juan Rulfo, porque además eh, yo encuentro que hay una gran relación entre lo que son sus fotografías y lo que es su obra literaria. Claro, sí, de alguna, Pero sí, sí. muy grande. Ujú, ujú, Eh, Hay quien opina, ¿no?, ujú. de los grandes teóricos Sí. de las artes, que hay quien opina que no es posible transferir las reglas de una disciplina artística a otra. Que por Ah. lo tanto, o sea, cuando uno encuentra esas relaciones, no es así. Estamos Por eso, imaginando, ¿no? Pero es claro, cierto que Juan Rulfo, yo sé que ha dejado miles de fotografías claro, en su trabajo y sí, conozco algunas y algunas están impresionantes, algunas claro. están muy bien, ¿no? Igual hay otros Ujú, también de esta gente que es muy estudiosa de estos ujú, temas, que opinan que los proyectos del escritor y los proyectos del fotógrafo, está hablando en general, ujú. no para Juan Rulfo, son paralelos. O sea que cuando un escritor hace un proyecto de una obra, o un fotógrafo hace un proyecto de lo que va a ser su obra, o sea, están caminando caminos paralelos. Más allá, ¿no es cierto?, de esto que da para mucho, Sí, porque es discutible todo, pero bueno, totalmente, ujú. pero me pareció interesante plantear estas dos versiones, porque realmente para mí, ¿no?, la obra literaria de Rulfo tiene las mismas características que tiene su obra fotográfica. O sea, cómo trabaja la luz, cómo trabaja la sombra, cómo trabaja la oscuridad, cómo trabaja la textura, Ujú. ¿no? Y entonces, Es alguien también que en general es austero en su escritura y y eso austero en su se ve en la fotografía, fotografía, ¿no? O y sea, muy austero en su fotografía. ujú, Él
trabaja en sus fotografías también, yo diría que lo mismo que trabaja en su obra literaria, ¿no? Que es la desolación, el abandono, la soledad. Y Eh, México, sobre todo México, ¿no? El alma mexicana de ese país claro, gigantesco y que nosotros realmente no conocemos, ¿no? O sea, es un subcontinente casi México, ¿no? sí. Sí, sí, tiene mucha cosa. Este, Y él lo recorrió mucho también, ¿no? él Los lo pueblos. recorrió porque él además trabajó como fotógrafo. Ujú, O sea, y hizo fotografías para este para publicaciones, ujú. ¿no? Hay otra cosa que me parece muy interesante de quiero aclarar que él hizo muchas fotografías, que cuando nosotros decimos que la Fundación Juan Rulfo tiene en su archivo 6.000 fotografías, nosotros pensamos que eso no es nada si lo pensamos en el día de hoy, que capaz que el fotógrafo saca 1.000 en un día, ¿no es cierto? Ajá, sí, sí, sí. Pero pensemos 6.000 fotografías, ¿no? En los años 30, 40, Ujú, 50 del siglo pasado, sí, sí. con una cámara de formato medio, en cual la película tenía 12 fotos. Claro, claro, claro. Sí, 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 no estamos hablando obviamente de fotografía este, analógica y en un momento en que, digamos, él estaba vinculado también a un instituto de antropología, ¿no? Entonces, sí, y por sus eso, ujú, fotografías tienen mucho antropológicas, ¿no? ujú, Eh, Cuando él trata, por ejemplo, ¿no? La fotografía de arquitectura de Rulfo, ¿no? Que es una fotografía que en términos generales es, sobre todo, también hizo de ruinas mayas, ¿no? Pero sobre todo de ciudades, de pueblitos, ¿no? Y ujú, de iglesias, y que son una arquitectura colonial muy afectada por lo que fue la revolución, ¿no? claro. Por las balas, por Sí, los... sí, sí. Él toda su vida también fue, digamos, muy afectada por, después de la revolución hubo una rebelión que se llamó la de los cristeros y hubo muchas masacres y bueno, y él le tocó ver eso de cerca, ¿no? Claro, le En su tocó vida. verlo Ujú, y después la otra cosa que a mí me parece muy interesante, además en su obra, que es estéticamente es muy prolija. En el mejor sentido estoy diciéndolo, ¿no? ajá. No, porque a veces puede interpretarse mal. Pero, o sea, cuando hay una calle, las líneas de fuga, Ujú, todo como se plantea. Y es algo que la generación esa de fotógrafos mexicanos, ¿no es cierto? Lo tuvo, ¿no? Porque otro gran fotógrafo mexicano como Manuel Álvarez Bravo, ujú, ¿no? Como el Nacho López, eh, Graciela Iturbide, pero es posterior, ¿no? Ellos manejan esa pureza en la fotografía. ujú, Y dentro de esa pureza, de todas maneras, nos están mostrando lo que nos quieren mostrar, que es o una calle vacía o un pueblito que parece que fuera un pueblito fantasma. ujú. Tenemos que ubicar además sus fotografías en la época que fueron, Ujú. ¿no? Utilizan mucho, es un maestro, digamos, del blanco y negro. Otro fotógrafo que no es necesariamente exactamente fotógrafo, sino lo conozco yo como director de fotografía de cine, que es Gabriel Figueroa, el Sí, mexicano Gabriel Figueroa, y también parece que esa idea de los contraluces, de las nubes, ¿no? De los cielos esos, ¿no? Muy y eso a ti te limpios, gusta ¿no? especialmente. Sí, no, y de los cielos muy limpios. Parece que, bueno, estoy fijándome, Rulfo es del 17, nació en el 17, y Gabriel Figueroa, por ejemplo, nació en el 7, ¿no? O sea, tienen 10 años de diferencia, son gente casi de la misma generación. Claro, Este, y estamos ujú, pensando, ¿no es cierto?, en una, a ver, es una fotografía que además podemos decir que no tiene la instauración que tiene a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? ujú, Que, bueno, nadie se planteaba ya a mediados del siglo pasado
de que hubiera una publicación o que hubiera algo en que no hubiera fotografía. Claro. Estamos hablando de los comienzos del siglo pasado, y estamos hablando de fotógrafos que eran realmente, pero para mí realmente muy, muy buenos, abarcando muy diferentes temas, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, la arquitectura, las desigualdades sociales, Uh-huh. el paisaje, la soledad. Me parece que es un fotógrafo muy completo. Es un... La gente también, ¿no? O sea, digamos, cómo claro, vive la gente. el Sí, trabajo, sí, el sí. trabajo de la gente. O sea, y hay fotos increíbles, y en realidad es una otra cosa que a mí me parece interesante de esto, es que son fotografías hechas de México por ellos mismos. Entonces no está eso que se vio en muchos grandes fotógrafos de Estados Unidos, de Europa, venían a América y hacían fotos, ¿no es cierto? Uh-huh. La visión de estos fotógrafos nativos, ¿no? Yo diría, bueno, como Chambi en Perú. Champi, qué bueno el fotógrafo ese. Es una visión de su pueblo desde adentro. Uh-huh. Y me parece que eso le da a estas fotografías un valor muy especial, porque no es la mirada de alguien que vino 15 días, 20 días, un mes, hizo fotos. Ah, sin duda. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Es la mirada de alguien que, siendo muy bueno, como esos grandes otros fotógrafos, pero en cada, o sea, es su patria, su país, como él la siente, y como por supuesto la sentiría un montón de mexicanos o de peruanos o de ecuatorianos, que hablamos de esos fotógrafos que han trabajado tanto lo que son sus pueblos y sus países también, ¿no? Uh-huh. Hay una foto muy famosa de Juan Rulfo que, digamos, no estaría dentro de lo que estamos hablando, que es la de unos, creo que lo hablamos una vez, que es unos instrumentos musicales, están, digamos, afuera, frente están a... afuera, Sí, sí, están afuera, al sol, pero y no tienen los músicos. Parece que los músicos estaban sí, en un pero descanso. eso, Sí. claro, esa foto muy Uh-huh. famosa estaba acompañada de 3 fotos más. Ah, mirá. En una están los músicos haciendo tiempo, esperando. Y en la otra hay un niño ya casi adolescente, digamos, 12, 13 años para México, y en esa época ya un niño grande, Sí. que está al lado de los instrumentos. Hay 3 fotos de eso. Hay que decir que hay un libro que esta vez no puedo decir, pueden pasar por la escuela, que lo tenemos a Sí, verlo, lo porque publicó no él, lo ¿no? Son tenemos. 100 fotos, ¿no? Sí, sí. No, que lo publicó, sí, la Fundación. Ah. Había un libro anterior publicado por él, estando en vida, y este último libro se publicó no hace mucho, en el 16, que son 100 fotografías que publicó la Fundación Juan Rulfo. Y uno de los problemas que van a encontrar, si quieren ver, es que no hay una página en que uno diga, voy a ver las fotografías de Juan Rulfo. Hay que buscar y buscar para tratar de verlas. O sea, yo tuve la suerte hace muchísimos años de poder ver una pequeña exposición en que habían algunas fotos de él, y quedé así media como enamorada de sus fotos, por eso estoy. Sí, sí, impresionante, es impresionante. Yo acá estoy leyendo en el diario El País del director de la Fundación Juan Rulfo, que en su momento lo entrevisté, yo, o sea, pasó por la máquina de pensar, que dice que Susan Sontag, nada menos, consideraba a Rulfo el fotógrafo más importante que he conocido en América Latina, y que lo dijo Susan Sontag, por lo menos lo dice el director de la Fundación Juan Rulfo, ¿no? O sea, estamos No, hablando y es muy probable, uh-huh. porque hay, de los análisis que hace Susan Sontag de lo que es la fotografía, sí. y de cómo la fotografía incide en nuestra memoria, Uh-huh. en nuestro pensamiento y en nuestro hacer a partir de ella, ¿no? Sí. Nuestras realidades, Uh-huh. las fotografías de Rulfo, o sea, funcionan en lo que es totalmente la teoría de Susan Sontag respecto a la fotografía.
Sí, 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 sobre la fotografía, un famoso ensayo de Susan Sontag. Sí, Sí. por eso. Así que no, pienso que sí, que lo dijo. Ujú, perfecto, no, no, está muy bien. Sí, no, estamos hablando por eso no de alguien que fuera aficionado a la fotografía, sino, digamos, alguien que si no hubiera escrito nada también sería conocido como fotógrafo, ¿no? Claro. ¿No? Y me parece bueno que eh, a mí personalmente me gusta, ¿no es cierto?, que nosotros los uruguayos que tenemos de verdad poco conocimiento de nuestros pueblos hermanos, podamos conocer de alguna manera, no solo a través de la literatura, sino también a través de las fotografías de ese hombre que manejaba las artes, o sea, la fotografía, el cine, la literatura de una manera maravillosa. Sí, 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 alguien es que fue famoso por su silencio después que publicó esos dos libros, después Sí, publicó un tercero, pero digamos, son los dos libros que le bastó para ser considerado uno de los mejores escritores de toda la historia de América Latina, con Pedro Páramo y el libro de cuentos El Llano en Llamas. Hay que decir, para terminar y terminando un poco, que acá estoy viendo una foto, por ejemplo, donde está un cura de espalda, está mirando, y hay todo un cactus de esos gigantescos que se ven en México, sí. en el desierto. Y bueno, tiene esa capacidad, ¿no? No, Junta dos cosas y uno la empieza a mirar y hay una se fotografía que a ilumina. mí personalmente me parece maravillosa y que en realidad la hizo cuando estaba trabajando para una película, Mm, eh, y que, bueno, eh, pienso, no sé, porque mm. no conozco la historia de esa fotografía, que quizás fue parte, porque sí sé que estaba trabajando para una de las películas en las que él colaboró, que es un hombre que está sentado, Mm, mirando la nada, ujú. Sí, 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 sí. Es muy ¿no? narrativo también. Uno mira esas fotos y Claro, se podrían escribir, ¿no? Creo yo que se podrían escribir cuentos a partir de cada foto, porque es muy narrativo en sus fotos, ¿no? O porque sea, esa es una de las cosas que alguna vez hemos hablado ujú. contigo, ¿no? Que hay fotografías que nos hacen un cuento y hay cuentos que nos muestran una Claro. fotografía. Ujú, ujú. Sí, sí, es así, sí, sí, sí. Es así, Bueno, se maneja la literatura, se maneja siempre o con muchas la veces imagen, con ¿no? las imágenes, ¿no? Con la Imágenes a imagen, través de las claro, palabras, claro, claro. claro, Es lo que nos engancha o lo que nos hace fascinar, ¿no? claro. Poder Entonces, imaginar en la mente, ir levantando las imágenes que el escritor puso en las palabras, ¿no? claro. Ujú. Y bueno, esto viene también, y me parece, Sí, si tengo un minutito, dale. a aquello que estábamos hablando, ¿no es cierto?, referido al concurso de Benedetti Me Inspira. Mm, O sea, vean, o sea, piensen. Una cosa antes que quiero sí, decir, que me parece importante de Juan Rulfo, es que en ningún caso se entienda todo lo que dije, que eso, que lo que hacía Juan Rulfo era como quien ilustra su obra literaria, para nada, no, no, está de acuerdo, de ni acuerdo, viceversa. de acuerdo. Sí, sí, de Su obra acuerdo. literaria tampoco está queriendo explicar su Ah, fotografía. de acuerdo, totalmente de O acuerdo, sí, sea, sí, sí. cuidado porque claro, como dije, como hablé mucho de Ujú, la semejanza, ujú. pero no, o sea, la semejanza es por el estilo en Claro, cual encara la literatura y por el estilo con el cual encara la fotografía, ¿no? Y por lo que no me dice en uno y lo que me dice en otro, pero no porque estuviera pensando, bueno, esto sirve para este cuento, no. no, O no, sea, no, por lo no, menos nunca sí, lo sí, sí, planteó sí, sí, así y no me parece sí. cuando miro sus fotos y cuando leo su obra. Ujú. Sí, hay un documental que yo no vi, pero tengo que verlo, que es del hijo en busca de Pedro Páramo, se llama algo así, Sí, que habría que verlo porque fotográficamente, obviamente, el hijo, no sé, a ver si hay algo así. Pero bueno, no, son o sea, esas, son esos. yo he visto algunas Ujú, cosas de Juan Carlos Rufo ujú, y es un buen fotógrafo. ujú, O ujú. sea, sus trabajos de cine, de documentales y de eso tienen una muy buena fotografía. Muy bien. Así que vale Y la cómo, pena. y cómo va el concurso Ahí Benedetti está. Me Inspira, que es un concurso, vamos a reiterarlo, organizado por Aquelarre y la Fundación Mario Benedetti, y que implica mandar una, dos o tres fotos sobre o inspirado en la obra de Benedetti. No quiere decir que ilustre la obra de Benedetti, hay que poner, bueno, hay que buscar las bases, pero una cosa interesante es que no es para fotógrafos
profesionales necesariamente o artistas, en fin, mayores de 14 años para arriba, ¿no? De 14 años para arriba. ¿Cómo va, digamos? Y bueno, yo quería decirle a tus oyentes, ¿sí? que habrá de acá y del exterior, Uh-huh. que los argentinos mandan y los uruguayos poco. Uh-huh. ¿Y cuántos, qué número, alrededor de qué número van? Por decir algo. No, o sea, ha mandado mucha gente, no he contado, pero Ajá. lo que más me ha llamado la atención es que es mucho más de Argentina que de Uruguay. Sí, bueno, vos lo dijiste el primer día, nomás recibieron de Argentina. Somos más lentos. Sí, recibieron de Argentina y de España. Y en Argentina Benedetti es una pasión que hay por Benedetti, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero hay que avisar porque los uruguayos pueden mandar y ya sabemos que siempre sobre el pucho vamos a movernos. Eso es así. Sí, bueno, pero que se empiecen a mover porque hay que leer también. Sí, hay que leer y hay que de alguna forma vincular una cosa con la otra. Repito que Benedetti me inspira, no es ilustrar un texto, un poema, un cuento, una novela, pero sí al enviar hay que poner las 3 fotos y hay que poner en qué obra, con qué obra está vinculada, ¿no? ¿Qué obra fue que lo inspiró? Dale, muy bien. Muy bien, Anabela, gracias por estar en La Máquina de Pensar. No, gracias a ustedes y espero que a tus oyentes los mueva la fotografía de Rulfo y también su literatura. Ni hablar. Un abrazo. Para ustedes, gracias. Chau, chau. Muy bien, amigos, ahora vamos a darle la bienvenida al escritor Marcos Robledo. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Andás bien? Hola, buenas tardes, noches, Pablo. Bien, por suerte. Marcos Robledo es un compañero también de Radio Uruguay, de Emisora del Sur, trabaja en la página web, pero ustedes lo conocen más, es más conocido como, por haber participado en el ciclo Todos Somos Raros, cuando hicimos el encuentro en torno a la microficción, ¿no? Ahí Marcos Robledo participó junto a otros escritores de microficción y grabamos, lo leímos ahí y después pasamos en La Máquina de Pensar sus microficciones. Y ahora acabas de editar, no hace mucho, Dunumurku. Exacto. Dunumurku. Me gusta porque podríamos haber hecho una entrevista hablando todo con lo Está bravo, justo con la voz está más bravo que con las otras. Justamente ahora me estaba acordando cuando pasó justamente el ciclo de Todos Somos Raros del año pasado, había comentado que tenía en mente en elaboración un segundo libro, que se había hecho uno de edición de autor, como quien dice, en el año, hace tiempo, ya en el 2008, y se llama Guateríos. Guateríos. Y este se llama Dunumurku. Y bueno, justamente el año pasado había comentado que estaba elaborando el segundo, y un poco de esos encuentros también salió el conocimiento con Mariano González, Mariano González de la editorial Astromulo. Astromulo, Factor 30, Colectivo Sancocho. Entonces, bueno, ahí charla va, charla viene, empezamos le comenté el proyecto, le interesó, y bueno, nos abocamos a la tarea de hacer que ahora finalmente se llamó Dunumurku, que pasó por varios nombres, pero terminó una vez más con una palabra media rara. Bueno, hay que decir que Mariano González en la editorial Astromulo, bueno, Factor 30 también es otra editorial, digamos, son sellos en los que participa Mariano González, que engloban o que participan también de ese colectivo, el colectivo Sancocho de editoriales independientes. Cuento esto porque Mariano González tiene como una afición, un radar, tiene un catálogo que implica siempre la experimentación literaria o la investigación literaria, y si a él le interesó Dunumurku es por algo, ¿no? Y tiene que ver no solo por la microficción, sino, supongo yo, por cierta experimentación que hay acá. Estos textos, Marcos, te pregunto, porque se dice como al final, como que tienen muchos años o fueron escritos a lo largo de muchos años. Vos tenés un blog que se llama Trufilandia y que ahora lo quise linkear para La Máquina de Pensar y no me lo dejó. No lo encontraste, ¿no? No, me dijeron que es solamente con invitación. Claro, ahora lo silencié, lo cerré para ver cómo seguía. Justamente en ese blog, que es del año, creo que es del 2003, 4, 5, por ahí,
y bueno, lo mantuve hasta ahora. Pero como a veces hacía revisión de los textos y les cambiaba cosas y eso, lo paré un poco para ver cómo seguía. Justamente en este libro hay algunos relatos, textos breves que pueden tener, a ver si estamos en el 2020, pueden tener 15 años, y hay algunos que tengo claro que tienen unos pocos meses, o sea, es un periodo muy largo. Y en este Dunumurku lo que hice, que incluso el nombre también puede dar una pista, fue juntar textos que tienen que ver con el lenguaje, con las palabras, que son intereses personales, y bueno, me pareció que podía haber un hilo conductor interesante, porque cada tanto uno escucha o ve que es un gusto compartido, ¿no?, con otra gente, el tema del juego de las palabras, de los crucigramas, de ponerse desafíos de cómo generar un texto con determinadas palabras o determinadas características. Entonces, bueno, Dunumurku un poco lo que reúne son este tipo de textos de los que yo he escrito. Hay que decir también que estos textos siempre hay un poco esa experimentación, que atención, no es en todos o no necesariamente en todos, tiene que ver con la palabra, con lo fónico, con lo formal, pero el hecho ya de encarar la escritura desde ese sector, digamos, siempre implica, y no solamente Marcos Robledo, siempre implica una distancia, un humor, ¿no? Siempre, ¿no? Tomársela la literatura no como algo serio, formal, trascendente. Yo, Marcos, cuando vos tuviste esa experiencia en el blog Trufilandia, algo del mundo de los bloggers que ocurre, no sé si era en tu caso, es que a veces son anónimos, o sea, se pone un seudónimo y se publica y se va subiendo textos sin poner el nombre. ¿En tu caso era así o vos lo firmabas? No, ahí en la página mismo no figuraba mi nombre, digo. No figuraba. Los que sabían, los que me conocían sabían que era yo, digo. No es que lo oculté, pero tampoco estaba explicitado, digamos. No era una condición. No, pero no pretendía ocultarlo, simplemente, bueno, se fueron. Sí, pero no pretendías ocultarlo, pero me refiero a esto, a que una cosa es escribir con un cierto énfasis o dirección literaria más formal, donde implica eso, un nombre, o si se pone un seudónimo implica todo un juego, a poner tus textos al mar de internet, ¿no? Que es lo que un poco hacían los bloggers o los blogueros, ¿no? Claro, sí, supongo que también tiene que ver un poco con eso que decías de la presencia del humor, o de sacarle un poco lo grandilocuente, ¿no? O sea, no lo hacía con pretensión de trascendencia ni nada, simplemente como un ejercicio personal para en su momento compartirlo con los que quisieran, con los que supieran. Y bueno, ahora, así como una vez lo hice, lo junté en papel y tinta en una versión un poco más de corto alcance, digamos. Bueno, en esta vez dije, bueno, vamos a darle un poco más de vuelo a ver qué pasa. Y bueno, y en ese proceso, entonces, yo quiero decir que los textos fueron puestos al principio con una actitud que es esa, mandar al mar de internet, a los océanos de internet, sin necesariamente poner el nombre, por ejemplo, y ahora al poner, al pasar por el proceso editorial, con un sello editorial, con un editor y en un formato físico, que es como es este libro, implica necesariamente una serie de operaciones que te pregunto si ocurrieron o no, capaz que no ocurrieron, con respecto a Mariano González, que el editor, y con respecto, bueno, al título, todo esto que estamos hablando, ¿no? Digo, hasta ahora no hemos entrado en el contenido del libro, pero viste que son operaciones que se van haciendo y por fuera, digamos, de la típica que alguien escribe un libro y lo publica. Sí, bueno, justo con Mariano en Astromuller lo que trabaja es con el autor cerca, digamos, ¿no? Entonces eso para mí estuvo muy bueno, fue enriquecedor del resultado, el hacer una preselección de textos y ir definiendo este sí, este no, y qué tal ahora meter este otro que no estaban al principio. Yo incluso le mandaba, mira, estos creo que tienen que ir,
estos por mí volalos, o sea, consideralo, como que fue muy abierto a la selección en un primer momento. Ujú. Después hubo un proceso de edición en algunos casos, y bueno, y también el involucramiento con todo el proceso que estuvo bueno, desde elegir ya no solo el diseño de tapa, los colores, el tamaño, el papel, la tipografía. O sea, fue un trabajo súper compartido, creo, y creo que en eso también llegamos a un resultado que nos convenció, nos agradó a los dos. Ujú. Y en lo que sea lo que sería la edición propiamente dicha de los textos, él te propuso algunas cosas para cambiar, para no, por ejemplo, claramente discutieron el título por lo menos, ¿no? Pero los textos, porque, atención, son textos breves, a veces tienen 2 páginas, pueden tener 1 página, pero al ser, o 3 páginas, al ser tan breves también a veces amerita la corrección, ¿no? Es como que parece más, invita más a corregir. Claro, sí, eso sin duda que pasó, porque en la microficción importa todo, importa cada palabra, importa la acentuación, importa lo que decís y el ritmo, importa mucho el remate, la última frase, ¿no? Cómo va hilando todo. Es un trabajo que requiere mucha corrección permanente. Hay cosas que seguramente alguno lea y dice, pero ese parrafito o ese textito, y en realidad hay cosas que se empezaron hace añares y se corrigieron hace no tantos años y se volvieron a corregir hace meses. Entonces en eso sí hubo un trabajo de edición de sugerencias, y bueno, y finalmente, digo, al final la última palabra siempre la tenía yo porque eran los textos míos, digamos, ¿no? Pero sí que Mariano me hacía sugerencias y yo siempre las consideraba que estaban buenas, la mayoría, digo, las tomaba en cuenta, ¿no? Para pulir un texto, para dejarlo como más concentrado, como creo que tiene que ser este tipo de pequeños relatos. Relatos o textos breves, ¿no? Porque hay de todo un poco. Hay de todo un poco, esto se arranca, por ejemplo, con hay alguno que puede ser más relato convencional, pero en general a veces son o apuntes o son, a veces son como cuentos que se pueden contar a un niño, por ejemplo, hay uno, por lo menos uno solo, que es El niño chancho. Yo me imaginé a Marcos Robledo contándoselo a su hijo, pero no sé por qué. No, ese no. Le gusta más otro, pero el del lobo. Pero sí, hay algunos que parten de vivencias, hay algunos que parten de desafíos con el lenguaje, y como es imaginación, es como que el disparador fue variado, digo, porque son como te decía, de momentos muy distintos, de ir caminando. Bueno, la contratapa un poco está un poco dificultada la lectura, pero en la contratapa más o menos lo narro, ¿no? Que todos estos textos surgen de apuntes hechos a cualquier hora, en cualquier lugar, y han sido corregidos y recontra corregidos muchas veces, digo. Bueno, hay que decir que la contratapa, él dice que dificulta un poco la lectura porque la contratapa está escrita sin ningún espacio y con mayúscula, lo cual hace que uno se entrevere. Al final en Dunumurku, al final hay un texto breve que quizás, no, al final no es el último, pero uno de los últimos, pero yo lo marqué acá porque de alguna forma podía ser una especie de arte poética de este libro, y dice así: los domingos por la tarde la soledad duele en el cuerpo. Toma primero el estómago, después la columna, todo el tronco, sube hasta los hombros y comienza a bajar por los brazos. Puede hacer frío o calor, lo mismo da. La soledad quema el estómago, duerme los brazos, desciende en forma de picazón hasta los dedos, alcanza las manos. Por último, una de ellas, la izquierda, agarra un bolígrafo y comienza a escribir para que la soledad salga por la tinta azul. Amigos, después de la pausa, espérame en línea, después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Marcos Robledo sobre este libro llamado Dunumurku, que está editado por Astromulo.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar conversando con Marcos Robledo. Él es escritor, acaba de publicar Dunumurku, que es un libro editado por Astromulo. Y me olvidé decir que Marcos Robledo también es, no solo trabaja en Radio Uruguay, ¿no?, en las radios públicas, sino que también es periodista y escribe artículos, en fin, investigaciones. Marcos, Sí, toda esta escritura, digamos, literaria va por fuera del periodismo, ¿no? Claramente. sí, totalmente. Ujú. Pero de todas Seguramente formas, se tocan en el gusto por la escritura, porque de hecho eh, yo en el periodismo lo que más he hecho, ahora por ejemplo estoy en la radio en la parte web, pero eh, he hecho producción, pero más que nada, y lo que más me gusta es la parte escrita. Y la parte escrita cuidando en un informe o en un artículo el texto, ¿no? No tanto lo informativo que puede estar presente, sino más bien hacer un informe, una nota bien escrita, como me gusta. Entonces, en ese punto seguro que se toca, en el gusto por la escritura, pero creo que nada más. bueno, se puede tocar también en, digamos, la cuestión investigativa, en la investigación del lenguaje, porque yo sé que Bueno, Marco sí, seguro. Robledo le gusta investigar las palabras. Sí, claro, sí, voy anotando una palabra y me pregunto de dónde viene y después voy al diccionario o a internet que consulto, sí, en esa parte sí, el gusto por el lenguaje y las palabras, también lo he llevado a algún artículo de prensa, algún informe sí, escribo también vinculado al lenguaje y tengo algún otro proyecto de libros o eso encarado desde otro lado, por ejemplo, uno más personal, otro más infantil, pero sí, es como que a veces el lenguaje y la palabra que tienen, yo qué sé, viste, la etimología, tienen unas historias impresionantes, me atrae mucho y es algo así que no sé si es lo que más leo, pero le pegan el palo, sí, el tema del lenguaje. Aquí hay un texto, o digamos una ficción, que se llama Descorchar un intonso, y yo me acuerdo que vos me lo mencionaste, yo te mencioné esa palabra, intonso, y me acuerdo que o vos ya sabías, o vos me comentaste algo de intonso, pero a partir de esa palabra, intonso, Marcos Robledo se dedica a escribir en torno, obviamente, de lo que significa intonso. Un libro intonso es aquel que no fue guillotinado, aquel que tiene las páginas pegadas todavía, ¿no? Lo cual implica que nadie lo ha leído, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, descorchar un intonso, empezás a hablar en torno a eso, que podría ser hasta una cuestión real, ¿no? De que a alguien le haya pasado, ¿no? Claro, sí, ahí va, y hay palabras que, por ejemplo, esa en concreto que nunca había escuchado y el día que la escuché dije, esta palabra vale conservarla. Y hasta que me encontré con un libro intonso y ahí se transformó en una pequeña historia. Pero sí, hay otras palabras, ¿no? Yo que sé, geofagia o palabras que invento yo ahí en el medio de los relatos, que es eso, me interesa mucho, entonces las anoto y capaz que quedan ahí, capaz que pierdo el papelito, a veces son un archivo de Word que no llega a nada y a veces después de un tiempo, porque es como todo, a veces tenés lo que puede ser un buen título o a veces una palabra, o otras veces me pasa de anotar una anécdota y decir esta anécdota la quiero registrar, llevar al papel de alguna forma y a veces sale rápido y a veces pasan años hasta que te cruzas con otra cosa y decís, era por acá. Bueno, Eso pasa. pero eso implica mucha paciencia. No, después, por Sí, ejemplo, obviamente siempre hay una operación al escribir, un enganche, una asociación. Lo que pasa es que generalmente no se ve, generalmente eso no se ve, ni a veces ni el propio escritor la ve. Pero hay asociaciones, digo, la mente funciona por asociaciones o por imaginación, por muchas cosas. Acá, por ejemplo, hay otra palabra que se llama pareidolia, que yo no la conocía, pero pareidolia, que es como ver imágenes, por ejemplo, en las manchas de humedad o en las nubes. claro. Sí, eso, pareidolia y la palabra aparece al final, pero claro, es un relato de distintos casos de ese tipo, desde ver a un prócer en una mancha de humedad o gente que ve
figuras religiosas en una tostada. Claro, o el mapa de Uruguay, o en una milanesa. Exacto, sí, sí, ¿No? sí. Son... También hay algunos textos que son como ese, que son como enumeraciones, ¿no? Juegos tipo, mira, a ver qué puedo... qué ejemplos o cosas parecidas, yo que sé, hay otro llama lecciones, ¿viste? Son simplemente una enumeración de cosas que uno a veces elige o tiene que elegir. Y eso, bueno, era justo ejemplos de pareidolia. Claro, hay otro, por ejemplo, en la operación, en este caso, no es en torno a la palabra. Dice así: el panadero volaba a blanco, dócil y estirado como todos los de su tipo, atravesando la ciudad sin mayores miramientos. Una madre lo atrapó cuidadosamente cuando éste le pasó por delante. Se detuvo y le explicó a su hija, a quien había ido a buscar a la escuela minutos antes, que aquello era un panadero y que siempre que viera uno podía agarrarlo, pedirle 3 deseos y luego, con un soplo, ayudarlo a retomar su camino. 2 pan con grasa y una margarita de crema, dijo rápidamente la niña, muy segura de lo que estaba haciendo, ¿no? Ahí pidió los 3 deseos rápidamente, 2 pan con grasa y una margarita de crema. Hay en el de elecciones, ese es un poco más largo, pero también me gustó por las características que tiene el texto, ¿no? A ver si lo puedo leer, no, es largo. Bueno, lo leo, es largo, ¿no? Pero lo puedo leer. Simplemente para que vean, digamos, cómo está escrito, ¿no? Elecciones. ¿Compro mortadela o salame? ¿La beso ahora o espero otra señal? ¿Doy parte de enfermo o voy a laburar de resaca? ¿Le reviro con 24 o me callo la boca? ¿Pegamos otro o la dejamos acá? ¿Lo mando a la mierda o me aguanto en el molde? ¿Le digo que soy puto o que no la toco ni con un palo? ¿Se la pego a la altura del tobillo o en el medio de la canilla? ¿Elijo científico o humanístico? ¿Le aviso que me cobró de menos o me hago el gil? ¿Atiendo el teléfono o después le explico que no lo escuché? ¿Me hago el dormido o le doy el asiento a la octogenaria enclenque? ¿Pago la luz pago el agua o la luz? ¿La tiro a colocar o la chumbeo? ¿Prendo la radio o la tele? ¿Pido nacional o importado? ¿Simple o doble? ¿Le confieso que escribe horrible o me mando una respuesta esquiva? ¿Me rifo la Revolución Francesa o la industrial? ¿Baño polaco o solo me mojo el pelo? ¿La llamo o no la llamo? ¿Pedimos la cuenta o tomamos una más? ¿Le sugiero que baje ahora o dentro de un rato? ¿Me afano la mostaza o se las dejo? ¿Voto al menos malo o me quedo en casa? ¿Guardo este texto o lo mando a la papelera? Sí, ahí creo que un puente con el de panadero que decías es como que está presente en cierta forma el humor que a veces creo que está bueno que tengan este tipo de relatos, porque aparte el humor es primero que me gusta y creo que es efectivo y nada, me sale el humor. De hecho, durante algunos años también escribí en Guambia una columna, así que supongo que también tiene que ver con eso. El humor, viste, que como vos decías, está presente en más de uno de estos textos. Sí. No en todos, pero en la mayoría, o si no, a veces también una especie de eso. Algún guiño, ¿no? Alguna cosa. Una distancia, digamos, y no hay como una pretensión a textos solemnes o trascendentes, o capaz que en alguno hay, ¿sí? Microficción, dice acá: sean felices, yo no pude, vivió pensando en dejar una gran novela, dejó una esquela, ¿no? Eso es, ese sí está apostando a tratar de hacer una historia, ¿no? Una historia, digo, de microficción, ¿no? Tratar de hacerlo al mínimo, ¿no? Después hay otros juegos que son sonoros y que obviamente no los voy a leer, pero que es con la CH, ¿no? O la K, o con la A, ¿no? O con la F, ¿no? Olaf es chef, le gusta fumar kif, en fin, que ahí también parece más que el contenido, parece que la forma, ¿no? Lo sonoro es lo que manda. Sí. Ahí quiero quebrar comentar, porque viste, hay por ejemplo esos que decís Olaf, o hay otro que es naranjas blancas, naranjas hasta pajas blancas, sí, que son, por ejemplo, esos son todas palabras con A, hay otros que son palabras terminadas con K, y sé que se encuentran por internet, pero realmente las fui anotando durante muchos meses o años. En cuanto a que hay una investigación de ir juntando, no buscar, sí, palabras terminadas en J. No, claro, no. Sino que está palabras con A junté muchas hasta llegar a este texto. Claro, no, incluso uno da, por lo menos leyendo esa que tiene A, da la sensación, o yo tuve la sensación que el texto iba
iba como creciendo en la medida que iban encontrando otras palabras, ¿no? Porque, o sea, que las propias palabras con A iban llevando la dirección del texto. Da esa sensación, obviamente vos la vas dirigiendo también el texto, pero da la sensación que el lenguaje propio va creando esa dirección, ese relato, ¿no? Sí. Y que al final se rompe, obviamente, también, porque una vez eso también es parte de estas operaciones que se hacen con el lenguaje, que uno puede ponerse una premisa, cumplirla, y después decir, bueno, al final no la cumple, ¿no? Claro, sí, tal cual, eso es una característica, me gusta, ¿viste? Tipo, porque lo podría haber, bueno, sin quemar el chiste, digo, podría haber mantenido la regla y bueno, está. A veces es lindo la sorpresa de saltar la regla que uno mismo se fija, ¿no? Claro. Eso ahí también tiene que ver con el tema de la literatura potencial y el aulismo y todas esas cosas. Sí, bueno, que también en algunas sí. están más o menos visibles, pero en Uh-huh. algunos textos presentes. Claro, lo que El se llama límites, una o restricción. desafíos en el momento, una restricción ahí en el momento de escribir. Uh-huh. Es lo que hacía el Oulipo, que era el taller de literatura potencial de los años 50 en Francia, donde estaba Raymond Queneau, Georges Perec y otros más, y que Julio Cortázar anduvo ahí, digamos, era simpatizado, y obviamente se le nota a Julio en Rayuela, en otros textos, ese jugar con las palabras, o jugar con los conceptos, o con los clichés, o los lugares comunes. Y en el caso del Oulipo, lo que hacían ellos, ponerse una restricción, por ejemplo, no usar la palabra en todo el texto, o no alguien que lo utiliza aquí en Uruguay desde hace muchísimo y que hemos hablado muchas veces es Leo Maslía, por ejemplo, lo utiliza como forma de escribir también eso. Bueno, ahí nombraste una referencia total, digo, porque lo breve es, digo, no solo porque hace cosas breves, sino justamente por cómo las hace, por su estilo. Yo que sé, para mí es un capo y una referencia en el momento de hacer estas cosas y nada, viste que lo lees y decís, pero pucho, Uh-huh. es como que las cosas que se le ocurren y se nota también que se experimenta mucho con el lenguaje. Uh-huh. Así que y a veces en el caso de Leo Maslía, igual que aquí en Dunumurcu, uno no entiende o no capta la restricción, pero no importa porque eso le sirve solo al escritor para desencadenar el texto. Hay uno, voy a leer este último, que se llama Los girasoles. Los girasoles aborrecen la palidez, la suponen enfermiza. Saben que el solcito hace bien, lo necesitan, lo buscan, especialmente los días grises de invierno. En esta época del año es cuando más se los puede reconocer. Cada vez que pueden, los girasoles caminan por la vereda soleada. A veces cierran los ojos durante algunos segundos, los que calculan que pueden andar sin tropezarse con nadie ni con nada. Pero siempre los abren antes, por temor a la ausencia de una baldosa, por falta de confianza en los cálculos o en los pasos. Ellos saben que el calorcito del sol es más lindo con los ojos cerrados. Si viajan en ómnibus, los girasoles se sientan del lado del sol, mientras el chofer permanece frenado, vendiendo boletos, buscan que algún rayo les dé en la cara, como los niños buscan las burbujas de jabón cuando juegan con ellas. Un girasol automovilista, cuando lo detiene un semáforo, cierra los ojos y deja que los rayos le templen el rostro. En el momento en que la luz cambia, a veces se entera por un bocinazo del vehículo de atrás, pone torpemente el auto en marcha. En ese preciso instante, en la vereda, un girasol peatón se para a esperar, cierra los ojos y orienta su cara hacia la estrella más cercana. Los domingos de invierno por la tarde, después de comer, se echan a leer un libro en alguna cama o sillón donde les dé el sol a través de un vidrio que los proteja del frío. Sin querer o sin darse cuenta, los girasoles se duermen hasta que la sombra los despierta. Por ejemplo, ahora lo vuelvo a leer la segunda vez y cuando dice que orienta su cara hacia la estrella más cercana, yo no lo entendí. Ahora, claro, la estrella más cercana es el sol, simplemente que no quisiste poner la palabra sol. ahí va. Claro. Sí, ayer justo, ahora que lo leí, aprovechaba el solcito que hay caminando con los ojos cerrados, pero unos poquitos metros, no sea cosa que alguna baldosa o algún cálculo le... Sí, no, o algún auto. Dunumurcu, Marcos Robledo, ¿este libro está distribuido? ¿En qué librerías se vende? Sí, ¿no? está en algunas librerías y va a estar en más. Ahora lo que puedo comentar que seguro está en La Lupa, las tengo acá anotadas: Linardi Rizzo, El Yelmo de Mambrino, América Latina, Las Karamazov, Escaramuza, El Lotremón y Púrpura. Perfecto. Y va a estar en alguna más, pero por ahora ahí está seguro.
Si no, se pueden contactar con la editorial Astromundo por las redes, Facebook y eso, o si no, con un servidor también en Instagram. Ah, está en Instagram, estás como Marcos Sí, Robledo. En Marcos Instagram. Robledo, sí. Perfecto. Y si no, se comunican con nosotros y nosotros lo derivamos a Marcos Robledo. ¿Cuánto cuesta el libro, se puede decir? 250. 250 pesos, muy bien. En librería 250. Sí. Perfecto. Y lo último que te iba a preguntar, bueno, nada más, ¿no? No, me olvidé que te iba a preguntar, así que simplemente decirte que gracias por estar en la máquina de pensar, Marcos. Gracias a vos, Pablo. Ah, me acordé, sí. La presentación del libro. Este libro obviamente con Zoom y todas esas cosas no se presentan, ¿no? ¿O no? Mirá, en realidad teníamos una fecha, iba a ser en Calima, pero bueno, a último momento pusimos tres porque, viste, el tema de la capacidad y todo eso podía ser una complicación. Así que bueno, quedó postergado sin fecha, pero será ahí seguramente. Y bueno, y por Instagram vamos a avisar que se hará alguna presentación o previa de presentación tipo virtual, ¿no? Por internet, digamos, pero la presencial va a quedar un poquito más adelante cuando si se puede. Perfecto. Si no, veremos, la hacemos en parte. Dale, Marcos, te mando un abrazo, ¿eh? Dale, abrazo, Pablo, muchísimas gracias. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a estar conversando con la cantante Alfonsina sobre el ciclo de música en vivo que ahora vuelve la música en vivo, y vamos a llamar a Santiago de Chile para hablar con Patricio Hidalgo sobre una nueva canción de Luis Eduardo Aute. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.